El legado que permanece, gloria humana, ruina espiritual y la fidelidad de Dios a través de las generaciones. La historia que comenzó con un pastor llamado David y alcanzó su cúspide con la sabiduría de Salomón no termina con la división del reino. De hecho, es precisamente ahí donde el mensaje central se vuelve más claro y más contundente. Israel quedó dividido políticamente, debilitado espiritualmente y marcado por las consecuencias de decisiones tomadas en lo alto del poder. Sin embargo, por encima de reyes, tronos y fronteras, la fidelidad de Dios permaneció inquebrantable. El reino del norte, llamado Israel, siguió un camino de inestabilidad casi inmediata. Jeroboam, temiendo perder el control del pueblo, instituyó becerros de oro y creó un sistema de adoración alternativo, alejando deliberadamente a las tribus del templo en Jerusalén. Esa decisión, tomada por conveniencia política, abrió la puerta a generaciones de idolatría, corrupción y decadencia espiritual. Rey tras rey se levantó, y la Escritura repite una frase inquietante: hizo lo malo ante los ojos del Señor. Ninguno condujo al pueblo de regreso al pacto. Judá, el reino del sur, conservó Jerusalén, el templo y la línea davídica. Pero incluso allí, la historia fue una mezcla de luz y sombras. Algunos reyes, como Ezequías y Josías, promovieron avivamientos, destruyeron ídolos y restauraron la adoración verdadera. Otros, en cambio, repitieron los errores de Salomón, permitiendo la idolatría, la injusticia y el orgullo. Aún así, Dios nunca abandonó por completo a Judá, no por mérito humano, sino por causa de la promesa hecha a David. El templo de Salomón, símbolo máximo de la gloria pasada, permanecía en pie como un recordatorio constante. Dios había habitado entre ellos, pero su presencia no podía ser manipulada ni sustituida por rituales vacíos. Los profetas se levantaron como voces incómodas, llamando al arrepentimiento, denunciando el pecado y anunciando tanto juicio como esperanza. Isaías, Jeremías, Oseas y muchos otros proclamaron que el problema de Israel no era político, sino del corazón. Con el paso del tiempo, tanto Israel como Judá ignoraron repetidamente esas advertencias. El resultado fue inevitable. Israel cayó ante Asiria. Judá, años después, fue llevada cautiva a Babilonia. Jerusalén fue destruida. El templo, aquel orgullo nacional, quedó reducido a ruinas. Humanamente hablando, parecía el fin definitivo del pueblo escogido. Pero incluso en medio del exilio, Dios seguía obrando. Lejos de su tierra, sin rey y sin templo, Israel aprendió una lección profunda. La fidelidad del Señor no depende de estructuras, palacios ni coronas. Él seguía siendo su Dios. Fue en ese contexto de quebranto que la esperanza mesiánica comenzó a brillar con más fuerza. Los profetas hablaron de un rey diferente, uno que no fallaría como Saúl, no se desviaría como Salomón y no pecaría como David. Un rey eterno, justo y lleno del Espíritu de Dios. Así, la historia de los reyes de Israel se transforma en algo más grande que una crónica nacional. Se convierte en un espejo de la condición humana. Muestra cómo la gloria sin obediencia lleva a la ruina, cómo la sabiduría sin temor de Dios se corrompe, y cómo incluso los hombres más ungidos pueden caer cuando se apartan del Señor. Pero también revela algo aún más poderoso: la gracia persistente de Dios. A pesar de las caídas, de las traiciones y de los fracasos, Él nunca renunció a su plan. La promesa hecha a David no fue anulada, solo fue redirigida hacia un cumplimiento mayor. El legado de David y Salomón no se mide únicamente por conquistas, templos o riquezas, sino por la lección que dejaron a las generaciones futuras. El verdadero trono no se sostiene por la fuerza, la fama o la inteligencia, sino por un corazón rendido a Dios. La historia de Israel continúa, pero ahora con una expectativa viva. No de un reino terrenal restaurado, sino de un reino eterno que no será dividido jamás. Un reino donde la fidelidad de Dios alcanza su plenitud y donde el Rey prometido reinará para siempre. Y así, lo que comenzó con un pastor y terminó con un reino dividido, apunta hacia algo mucho mayor: la certeza de que, aun cuando los hombres fallan, Dios permanece fiel por todas las generaciones.